Bienvenidos al beta astral de la luna nueva en Libra. Tenemos un incómodo equilibrio en esta siembra de esta luna nueva que viene potente, que aunque es una luna nueva en Libra, tiene bastante energía de Escorpio. Ya esta semana el sol entra en Escorpio y tenemos esta luna nueva que es casi que una precuela, es una introducción, sí, un predespacho de la entrada del sol en Escorpio. Bienvenidos a todos los que se están uniendo en vivo y a quienes van a escuchar esto en diferido. Mi nombre es Mariana, me dicen maga, soy astróloga, soy comunicadora, terapeuta y si estás escuchando esto en YouTube, si lo estás escuchando en Spotify, suscríbete. Y si estás aquí en vivo, pues gracias por acompañarme en este encuentro semanal que tenemos todos los lunes. Vamos a prepararnos. Hoy me acompaña mi fiel escudera, Lilith Margarita, que no estuve en casa en la mañana, entonces, bueno, está pidiendo su extra dosis de mimos. Así que bueno, vamos a empezar hablando un poquito de la energía de la que venimos. La semana pasada tuvimos una activación retadora que se armó una cuadratura T, eso es como mucha tensión, entre Quirón, que es la herida que vinimos a sanar, Júpiter en Cáncer y el Sol estaba también ahí involucrado, el Sol en Libra. Entonces, es muy posible que alguien nos haya metido el dedo en la llaga, nos haya activado algún dolor, alguna herida del pasado, y eso tiene un para qué. Yo siento que esa sensibilidad o eso que nos mostró el otro la semana pasada puede darnos una buena pista de desde dónde me estoy vinculando y puede ser, ok, estoy viendo la realidad desde lo que me duele, desde lo que me ha dolido históricamente, porque esto 100% es una herida del pasado, o si me hago consciente de lo que me duele y atiendo esa herida, entonces yo puedo identificar cuáles son los ajustes que tengo que hacer para relacionarme con los demás desde un lugar de más equilibrio y de más balance. Entonces ahí les invito a revisar qué nos pasó la semana pasada. Yo me dio risa el martes porque el lunes les digo, bueno, no sobrepiensen demasiado las cosas, no se dejen enredar mentalmente, estén conectados con su sentir y yo 3 doritos después estaba totalmente overthinker, como creyéndome una película de terror, pero bueno, me acordé de lo que les había contado el lunes en el beta astral y me ayudó a regularme más rápidamente. Esa energía la tenemos todavía muy activa en el cielo, es decir, tenemos mucho aire, que es la energía de pensamiento, y tenemos mucha agua, que es la energía de la emoción. Entonces, por mi experiencia de la semana pasada, lo que yo recomiendo es sentir primero y que después venga esa claridad mental, porque cuando estamos enredados, o sea, la mente nos va a hacer la película y si nosotros nos creemos esa película, entonces emocionalmente eso nos va a alterar, nos va a afectar. Entonces, yo les diría sentir primero y quedarse con la emoción, parte de lo que yo hice en un par de ocasiones la semana pasada, en los momentos en que me vi como más, sí, emocional, fue déjame quedarme callada, déjame procesar esto y después le pongo palabras, lo organizo o lo comparto. Creo que muchas veces a mí me pasaba mucho esto cuando era más jovencita, como que iba y lo contaba y lo volvía a contar y entonces, claro, todo eso más bien lo que hacía era elevar esa marea emocional y entonces me alteraba más. Y
creo que con esta combinación sería interesante y sería eficiente identificar ese sentir y luego entonces ponerle palabras y organizarlo. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? Mañana tenemos la luna nueva en Libra, ya hoy la luna está en Libra, pero mañana es cuando se perfecciona. Eso nos habla de una siembra, de una nueva semilla en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de crear equilibrio y balance. Recordemos que Libra es el signo de las relaciones, ya estamos terminando la temporada Libra y fíjense que en el marco, en el contexto de este mes Libra, ha habido un montón de movimiento de acuerdos de paz, de cese al fuego, y entonces revisen ustedes también en su vida de qué manera se están dando las oportunidades para estos nuevos acuerdos y qué nos va a aportar probablemente esta luna nueva en esta oportunidad. Como les decía, hay mucha energía de Escorpio. ¿Por qué? Porque tenemos a Mercurio, a Marte y a Lilith en Escorpio. Además, ellos están formando parte de un triángulo de agua que están haciendo con Júpiter en Cáncer y con Saturno en Piscis, que les conté la semana pasada que yo les decía el ciclo del agua. Hoy lo repetiré, lo recordaré. Entonces, ¿por qué yo pensaba en el incómodo equilibrio y balance al que nos invita esta luna nueva? Porque, claro, Libra es, ok, vamos a ver cómo encontramos ese punto medio, vamos a ver cómo buscamos ese ganar-ganar. Pero hay dinámicas, hay comportamientos, hay algo con lo que pareciera que nos toca cortar para que se pueda dar ese equilibrio. Entonces, ahí lo vinculo con esto que les comento de la activación de la herida y les quiero comentar algo que me pasó la semana pasada que creo que puede ilustrar esto. Yo tuve una conversación con alguien cercano, ahí está Júpiter en Cáncer, que nos puede traer algo que es familiar o que ha sido familiar y vino con esa conversación un tipo de violencia y de agresión que fue muy familiar en el pasado para mí, pero que en este momento fue como, ya va, espérate, o sea, esta no es la manera, ¿por qué estamos hablando de esta forma? En fin, o sea, fue como un momento importante para poner un límite muy, muy claro de yo no me voy a relacionar contigo de esta manera. Fíjense que ahí está Júpiter en Cáncer que me trae algo que es familiar, que potencialmente si yo lo elijo así lo puedo liberar, porque la libertad es una palabra muy relacionada con Júpiter. Y luego está esta energía de Escorpio que yo la veo tanto en cómo físicamente me hizo sentir esa situación, porque claro, yo mientras esta persona me decía lo que me estaba diciendo, yo podía observar el, la lava del volcán que yo era en ese momento. O sea, como esa sensación en el pecho, en la boca del estómago, tan incómoda que en otro momento de la vida me hubiera hecho explotar muy rápido. Y más bien fue como observar, quedarme observando en el cuerpo lo que estaba sintiendo, que eso es como muy Escorpio, que es quedarse como esto que dice mi maestra María Elena Caracas.Wagnes, que es quemar la emoción, quemarla, que es observar en qué parte del cuerpo estoy sintiendo eso y quedarme allí tratando de no reaccionar sin juzgarme. Y claro, pero después decir, mira, ¿sabes qué? No, o sea, esto así no podemos conversar y esto es algo que yo no te voy a permitir. Eso también es Escorpio. Por eso les digo que ahí hay como una mezcla entre la energía de la luna nueva, que es tenemos que crear un nuevo equilibrio, pero ahí está la energía de Escorpio, que es, sí, pero para poder relacionarnos con equilibrio tenemos que ver dónde está la oscuridad,
de nuestro vínculo? ¿Dónde está lo que no estamos diciendo? ¿Dónde está nuestro resentimiento? ¿O dónde está nuestro reconcomio? ¿O dónde está eso que tengo guardado que parte de la conversación tuvo que ver con eso, ¿no? Con algo que esta persona me tenía guardado y que me lo lanzó, pues bueno, de la manera como pudo, que fue bastante incómodo. Entonces, hoy, o sea, después de procesar, esa fue una conversación que ocurrió la semana pasada, hoy en la mañana siento que ya pude llegar a Saturno en Piscis, ¿no? Como decir, y aquí es donde quiero traerles lo del tema del equilibrio incómodo, porque yo siento que en situaciones de ofensa, en situaciones de diferencia, en estas situaciones espejo, porque eso es Libra, el otro me trae algo que yo creo que no es mío, pero sí, el otro me está trayendo una situación que me moviliza, que me incomoda, que me fastidia, es porque eso algo tiene que ver conmigo. Y estoy leyendo ahorita un libro de Eugenio Caruti, que es un súper astrólogo argentino, sobre el ascendente. Y estoy en esta parte que es como algo que todos los astrólogos sabemos, pero que es como de esas verdades espirituales que uno tiene que repasarlas una y otra vez, ¿no? Que es que nosotros no somos nuestro signo solar, no, nosotros somos todo el mandala, toda nuestra carta astral, nosotros todos somos los 12 signos. Pero, claro, normalmente estamos más identificados con una parte de nuestra carta, que es probablemente lo que nos ha dado mirada, reconocimiento o con eso, con lo que me identifico más, ¿no? Y claro, pero hay otras partes de mí que también soy yo, pero que yo no me identifico con eso. Entonces, ¿qué pasa con eso que yo rechazo y que quizás lo puedo ver en mi carta astral? eh, a través del otro. El otro es el que me va a traer esa información. Y mientras más incómoda es esa información, más interesante es el trabajo interno, porque ahí yo puedo romper esa idea cerrada que yo tengo de mí y puedo incorporar esa información que el otro me trae y decir, ok, déjame ver de qué manera esto tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque normalmente donde nos vamos a quedar en el otro, es que él me dijo, es que ella no hizo, es que... Y claro, ahí no hay crecimiento, porque si todo es sobre el otro, realmente no voy a aprovechar la situación para crecer yo. Entonces, lo que les decía de que hoy finalmente llegué como a Saturno fue decir, ok, con las herramientas que yo tengo, con el conocimiento que tengo de mí, palabras ciertas, la manito saliendo en la pantalla, ¿cómo puedo yo generar no un distanciamiento que genere más rencor, más resentimiento, más brecha entre esta persona y yo, que es algo que no desearía que pasara? ¿Cómo hago para tender puentes con esta persona sin traicionarme, sin perder yo mi propio equilibrio? Porque claro, esta conversación fue como vino a sacudir mi realidad y claro, yo me quedé así como súper descolocada y eso no lo quiero permitir más. Pero desde el lugar donde estoy yo, ¿cómo puedo yo crear un espacio intermedio en el que mi límite es fundamental? Es decir, como que no es solamente lo que yo te permito, sino lo que no te permito. Y creo que ahí hay algo importante, ¿no? Que es poder, en cualquier caso, poner palabras y decir, mira, esto salió mal, no me gustó, a mí me gustaría relacionarme contigo de otra manera y esto es lo que yo te propongo que ensayemos. Eso es otra cosa que quería decir a propósito de la activación de esa herida. ¿Por qué? Porque si yo me relaciono con el otro desde lo que me duele, entonces evidentemente que todo se va a sentir en 5D Full HD, yo voy a ser víctima, voy a estar señalando,
en fin, más bien me voy a revictimizar y voy a meter ese dedo en la llaga, o sea, le voy a echar gasolina a esa herida. Y además, cuando algo nos duele, cuando algo nos ha ofendido, cuando el otro de alguna manera se reafirma en ese comportamiento, ahí hay un gozo porque tengo razón, ¿no? O sea, viste que tú no ibas a cambiar, viste que yo soy mejor que tú, que muchas veces mantenemos ciertas dinámicas de toxicidad por la necesidad de sentir que nosotros somos mejores que el otro. Entonces, ahí con mucha integridad es poder decir, no, mira, yo sí quiero tener una relación contigo, incluso puede ser, yo tengo que tener una relación contigo, porque de repente si estamos en un vínculo familiar, no, a veces no podemos elegir porque estamos vinculados de sangre, pero yo pongo este límite y hasta aquí llego yo y esto es lo que yo te propongo. Y otra cosa con respecto a la herida es poder ver la herida del otro, poder decir, esta persona reaccionó de esta manera, probablemente porque le está pasando algo, porque necesita algo, porque viene de un lugar en donde esto es normal, porque no tiene la herramienta, que no implica justificar ningún tipo de violencia, ni ceder en lo que es importante para nosotros, pero sí ampliar la mirada y entender que el otro no va contra mí, sino que el otro está en dolor, que el otro, ese es su marco de referencia de repente, y comprender eso puede aliviar un poco mi indignación. Y esto lo pensaba yo decía, mira, esta energía es como la negociación de un secuestro, o la negociación política, por ejemplo, en una situación de conflicto, piénsense eso, el caso de la guerrilla en Colombia, el caso de lo que está pasando en Gaza, es como tengo que llegar a un acuerdo con esta gente porque yo a esta gente no la puedo aniquilar, porque esta gente va a seguir existiendo aunque sean diferentes a mí. Entonces, ¿de qué manera puedo yo, eso es Libra, puedo yo encontrar la vía diplomática, la vía de la conversación, la vía de la negociación, en la que yo también voy a tener que ceder para poder encontrarme con el otro y poder ofrecerle una opción en la que podamos coexistir, aunque tú me caigas malísimo, aunque nuestros valores sean muy diferentes, aunque seamos de generaciones diferentes, aunque tengamos visiones políticas totalmente adversas, pero tenemos que coexistir. Entonces, ¿cómo hacemos para negociar nuestra coexistencia en este espacio? Y siento que eso implica estar más comprometidos con el equilibrio y con la justicia que con la venganza, por ejemplo, y el resentimiento, que son emociones que nos pueden arrastrar y que además nos dejan cautivos, porque al final cuando uno siente resentimiento, es como, creo que decía el Buda, es como tomarse un veneno y esperar que al otro le haga efecto. Es como que no, hermano, yo no quiero estar llena de resentimiento, yo quiero estar llena de ecuanimidad y de paz. Y para eso necesito transitar la ofensa, el dolor, lo que me afecta, para poder llegar a ese lugar de perdón y entonces apostar por un lugar de encuentro y de justicia y no actuar desde la retaliación, que al final, bueno, ojo por ojo y todos quedamos ciegos, ¿no? Entonces, yo siento que esta energía es incómoda, incomodísima. Además, hay que decir que esta cuadratura entre Júpiter y Quirón va a estar el resto del año activa. Es decir, o sea, tenemos unos 2, 3 meses en los que vamos a tener la oportunidad de liberar esa herida, vamos a tener la oportunidad de sanar heridas de identidad antiguas, muy normalizadas, muy relacionadas con nuestro pasado, con nuestra infancia. Y claro, aunque eso sea incómodo, es una gran oportunidad para romper con ciertos comportamientos, ciertos dolores, ciertos patrones que nos definen. Muchas veces nos definimos por el dolor,
por lo que nos ha pasado y la idea es poder aprovechar este tránsito para atravesar ese condicionamiento, porque al final somos mucho más de lo que hemos vivido y de lo que nos ha pasado, pero obviamente tenemos que hacer ese trabajo interno. Y muchas veces para que nos deje de doler, nos tiene que doler mucho. Una amiga me decía en estos días, qué increíble cómo muchas veces para mejorar hay que empeorar mucho antes. Y la verdad es que aplica para un montón de cosas, ¿no? O sea, como que cuando uno está empezando a hacer ejercicio, por supuesto, al principio hay un nivel alto de sufrimiento. Cuando estás aprendiendo a meditar es horrible como las primeras veces que te sientas y sientes que no puedes, que no te puedes concentrar. O sea, como que muchas veces para que las cosas vayan a mejor, primero tienen que empeorar. Y yo siento que este equilibrio quizás tenga que ver un poco con esto, ¿no? Con que de repente para llegar a ese balance con el otro hay cosas que tenemos que cortar de tajo de manera quizás radical para el otro, pero que esa limpieza, ese corte, ese límite puede hacer que lo que sea que vaya a crecer después sea muchísimo más saludable. Otra cosa que les quería decir sobre esto es, no se me va a olvidar. Se me olvidó, ya va. Ajá, aquí está. Que algo que me parece interesante respecto a esta combinación como de Escorpio con Libra es cortar con los falsos equilibrios y la falsa justicia, porque acuérdense que muchas veces Libra, desde su energía como más inconsciente o más inmadura, es salirme de la ecuación del balance para que no haya conflicto, para que todo el mundo esté bien, para que todo el mundo esté contento, para yo quedar como la buena de la película o para que todo el mundo me quiera. Y resulta que muchas veces, ese es un comportamiento que puede alimentar esa injusticia, que puede alimentar ese desequilibrio. Entonces, nosotros somos el límite. Y para que el otro nos respete y para que el otro nos reconozca, primero tenemos que hacerlo nosotros y para eso probablemente tenemos que dejar de hacer cosas desde el complacer que no están sumando al vínculo con el otro. Entonces, eso era otra cosa que les quería decir respecto a este tema de usar ese súper sable que nos está entregando Marte en Escorpio para cortar de raíz y de tajo con eso que también es como ese falso complacer y agradar que además no es auténtico, ¿no? Entonces, eh, quizás mejor ser incómodo, de eso nos pueden enseñar mucho los escorpios, para no caer en esa complacencia que a veces no le hace pues nada bien a nuestros vínculos. Eh, Dice Zaret, la compasión qué importante es, y justo lo que dices, no significa tener compasión con el otro tengas que hacerte daño a ti misma, exactamente, y ahí está el delgado equilibrio, y para eso tenemos que conocernos y saber dónde está nuestro límite, que a veces es difícil poder determinarlo y honrarlo. Dice Susana, este mensaje me llegó directo, lo de antes de mejorar hay que empeorar. Para poder ordenar hay que desordenar, dice Verónica. Sí, eso es como el caos, ¿no? O sea, como el, del caos, el caos precede al orden. Y ahí también tenemos el espejo. En estos días mi hermano, que está aquí en el live, que a veces me trae como unas reflexiones todas existencialistas, me decía que estábamos hablando de la dualidad, ¿no? Y entonces, bueno, para que haya oscuridad, tiene que haber luz, ¿no? Y claro, eso es Libra, ¿no? O sea, como si yo estoy en el orden y estoy en la paz y estoy en, sí, que bueno, sí, qué buena eres, pero ajá, pero también eres el caos, pero también eres la guerra, pero también eres, o sea, yo por ejemplo que me pasa que soy Sagitario y me encanta estar en certeza, pero viene Géminis y me trae, pero sabes que también dudas, pero sabes que igual no estás tan segura, ¿no? Entonces, me revienta, pero sí necesito ese complemento para verdaderamente abrazar esa completud
a la que me invita ese mandala que soy y que somos todos. Así que bueno, les leo el beta de la semana y vamos ya cerrando. Entonces, lo primero es, ¿qué te enseña tu dolor? Profundiza en él para alimentarlo, para no alimentarlo y victimizarte, sino para aprender de él, crecer y dejar de relacionarte desde él. Quiero dejar de relacionarme desde la herida y ahí puedo identificar si a mí siempre me pasa lo mismo en los vínculos, por ejemplo. Entonces, revisa, te estás relacionando desde la herida. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste ese dolor? ¿Cuáles son las trazas? ¿Cuál es la huella de ese dolor en tu historia, en tu árbol genealógico, en la relación de tus padres, ¿no? Entonces, meternos ahí va a ser como, ok, voy a indagar en esto para no relacionarme y no seguir activando esta herida. Además, acuérdense cuán importante es el trauma en ese, claro, como la vida nos ama y quiere que mejoremos y que trascendamos. Obviamente, si tú te niegas la oportunidad de reconocer a ese archienemigo, a ese antagonista de tu película, primero que buenísimo, chévere, te paras de la mesa de negociación y no sigues conversando. El siguiente te lo va a traer. ¿Por qué? Porque si tú no lo resuelves ahí, que ojo, muchas veces resolver es irse, ¿no? Que ojo, no estoy hablando de que en lugares donde hay mucha violencia, donde somos muy vulnerados, etcétera, obviamente hay que irse. Pero irse con la lección aprendida o con la intención de aprender la lección y no solamente señalando al otro. A eso es a lo que me refiero. 2. Reconoce el equilibrio al que la vida te puede estar forzando. ¿Qué realidad del otro te cuesta validar y por qué? ¿Sí? Entonces, ok, tengo que incomodarme, sea porque tengo que dar más, o sea porque tengo que dar menos, sea porque me tengo que acercar al centro. Ahí es donde tengo que ver dónde tengo la incomodidad. Y ahí es donde está el aprendizaje. Y 3, reconoce, experimenta y transforma tu emoción en conciencia. Un poco este viaje que les digo que me tocó hacer o que elegí hacer, que es esto antes era familiar, ya no es familiar, voy a sentir este dolor, esta incomodidad, esto que me movilizó, ¿qué voy a hacer con esto ahora? Entonces voy a ser la persona que tiende los puentes para relacionarnos diferente o voy a victimizarme eternamente por esto para ser la buena y que el otro sea el malo. Creo que ahí es donde tenemos una gran oportunidad de crecer. Bueno, ¿qué les cuento? Ya saben de mi aquelarre, mi programa de autoconocimiento a través de la carta astral, que empieza en enero, una nueva corte y hay una tarifa de pronto pago hasta el 18 de diciembre. Si quieres conocerte a través de tu carta astral, de ese mandala completo que eres, escríbeme y te mando toda la información. ¿Qué más? El 8 de noviembre voy a estar en Valencia en un taller de astrología textil con mi amiga Julia de Entrelanados y vamos a tener esa fusión bella de creatividad y astrología para trabajar luna y sol, nuestra parte inconsciente y nuestra parte consciente. Y ¿qué otras cosas, qué otras invitaciones? Bueno, creo que más nada. Setut, nos vemos la semana que viene en el próximo Beta Astral. Gracias por conectarse, quienes lo hicieron en vivo. Si encontraron valor en este Beta Astral, compártanlo para que otras personas lo puedan aprovechar. Y ya la semana que viene tendremos el sol en Escorpio y estaremos hablando de esta energía de limpieza, de depuración, de transformación y de alquimia. Si viste esto en YouTube, en Spotify, suscríbete. Un abrazo, nos vemos el próximo lunes. Feliz semana para todos.